capítulo 7 de Segunda de Corintios. Cuando lo tenga, hermano, voy a pedirle que dé un buen amén y así vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Capítulo 7, verso 1. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Dejemos hasta allí, hermanos. Voy a pedirle que cierre sus ojos, ayúdeme a orar para que el Señor añada bendición a esta palabra en esta mañana, ya que es una mañana maravillosa, la cual el Señor nos concede el poder estar en este lugar. Digámosle: Padre que estás en los cielos, estamos aquí, Señor, dándote gracias por permitirnos, Señor, el poder estar una vez más en este lugar. Siempre, Señor, haciéndolo con el único propósito, que es de adorar y exaltar tu santo y bendito nombre. Donde te pido, Dios mío amado, que seas tú propicio, Dios, a cualquier necesidad, problema o dificultad por la cual podamos estar pasando, Señor. Mira, Padre Santo, aquellos que no pudieron venir. Algunos, Señor, están enfermos. Otros, Señor, están trabajando, pero donde quiera que se encuentren, Señor, te pido que seas tú, oh Dios, con tu presencia, Señor, sobre cada uno de ellos. Señor, estamos poniéndote, Señor amado, la vida de Carlos, oh Dios, que está en aquel hospital, Dios mío, que los doctores, Señor, no dan esperanza de vida, pero nosotros, Señor, confiados plenamente y reconociéndote a ti, oh Dios, como ese doctor de doctores, Señor, te estoy poniendo la vida de tu siervo en tus manos, Señor, donde está siendo intervenido, Padre, por esos doctores, y te pido que tú, oh Dios, ponga sabiduría en las manos de ellos para que puedan, Señor, Padre Santo, hacer cualquier intervención, y que seas tú, Señor, quien tome el control y que tú obres, Señor, conforme a ti te place hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, Señor, porque tú eres ese Dios grande y poderoso. Ahora, Señor, te pido que tú nos hables a través de esta palabra, Señor, la cual tú, oh Dios, nos has enviado. Que seas tú, Señor, quien cautive nuestra mente, oh Dios, que limpie nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra con un corazón sincero y agradecido a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tenga la bondad, hermano, de tomar su asiento. Gloria sea el Señor. Así que, hermanos, póngase cómodo. Pongamos atención a lo que la palabra del Señor nos habla. No se distraiga, porque Dios quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Para todo el tiempo, que no vaya a servir de la comida que está ahí atrás de tentación. Amén. Que el olor lo vaya a distraer, y por estar pensando en la comida no vaya a poner atención a lo que el Señor quiere hablar. Amén, hermanos. Luego después, pues vamos a tener el tiempo ya para compartir, pero en esta mañana, hermanos, quiero dar continuidad al estudio que hemos venido desarrollando, y es el tema, hermanos, de la santificación. Amén. Donde estábamos hablando, hermanos, que la santificación significa separados para Dios. Amén. Cuando Dios, hermanos, separa, o sea, eso es, hermanos, cuando el Señor llama, y el Señor, hermanos, aparta aquello única y exclusivamente para Él. Amén. Entonces, cuando una persona, hermanos, viene a los pies de Cristo,
Dios, hermanos, lo ha separado del mundo, lo ha, hermanos, lo ha regenerado. Y entonces, hermanos, esta persona es, hermanos, santo a los ojos de Dios. Amén. Donde nada ni nadie lo puede apartar ni separar, hermanos, de él, porque él ya ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo para salvación y vida eterna. Entonces, allí es donde Dios hace la obra, y es donde, hermanos, nosotros como cristianos, nuestra preocupación tiene que ser, hermanos, el cuidar de lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque vienen, hermanos, diferentes clases de situaciones, obstáculos que el enemigo quiere poner para, hermanos, apartarnos de los caminos de Dios. Pero Dios, que es, hermanos, aquel que siempre está pendiente de la vida de cada uno de nosotros, y por ser el Dios, hermanos, todopoderoso, el que todo lo puede y todo lo sabe, Él no va a permitir, hermanos, que ninguno de nosotros nos perdamos. Amén. Entonces, cuando se habla de la santificación, hablábamos, hermanos, que para que sea, hermanos, aquello completo, tiene que ir, hermanos, acompañada, o tienen que darse los tres aspectos muy, pero muy importantes, hermanos, para que aquello se haga completo. Uno de ellos, hermanos, estábamos hablando de que uno de los aspectos de la santificación es la santificación posicional o instantánea, que es la que se obtiene, hermanos, inmediatamente que nosotros venimos, hermano, o Dios nos trae a Él y lo recibimos a Él en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros, hermanos, automáticamente obtenemos lo que es la santificación posicional. O sea, nos hacemos poseedores de esa bendición. Amén. Luego, hermanos, el segundo aspecto que ahora vamos a tocar es la santificación progresiva. ¿Cuál es la santificación progresiva? Es aquella, hermanos, que se da durante todo, hermanos, lo largo de nuestra vida, que, hermanos, se va obteniendo. O sea, cuando se habla de, hermanos, de progresivo, es de que nosotros tenemos que anhelar cada día ser mejores. Tenemos que, hermanos, pedirle a Dios y esforzarnos para que, hermanos, para ir cada día escalando y no menguando. Amén. Porque si somos hijos de Dios, en Cristo Jesús somos más que vencedores. O sea, Dios es quien nos ayuda a ir, hermanos, escalando niveles a tal grado de que, hermanos, cuando hayamos concluido la carrera, ya, hermanos, obtengamos lo que vamos el tercer aspecto, vamos a obtener lo que es hermanos, la santificación perfecta. Amén. Pero durante el tiempo que Dios nos permite estar, hermanos, acá en la tierra, tenemos que anhelar y tenemos que esforzarnos por ir siendo cada día mejores. Amén. Entonces, por eso, hermanos, se llama lo que es la santificación progresiva. Entonces, esto es, hermanos, lo que viene a ser, o sea, es lo que viene a ser la aplicación a nuestra vida diaria. Amén. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando alguien, hermanos, ha ido del doctor y el doctor le ha dicho, mira, está un poquito pasada de peso, tienes que rebajar. O alguna otra, hermanos, alguna otra recomendación que el doctor, hermanos, venga y le dé. Claro, o por ejemplo, cuando, hermanos, alguien es adicto digamos, a ciertos hábitos que hermanos, se pegan o llegan a la vida de las personas. El caso de alguien que le gusta fumar
alguien que le gusta ingerir bebidas alcohólicas o, hermanos, otras clases de adicciones que puedan venir a su vida. Para poder, hermanos, liberarse de eso, primeramente lo que se tiene que hacer es esforzarse para poder superar esa clase de adicciones. Amén. De igual manera, cuando, hermanos, alguien se propone y dice, no, pues yo sé de que me voy a esforzar por rebajar porque estoy un poquito pasado de peso, y hermanos, y toma la iniciativa hermanos, de superar ese problema por el cual está pasando. De hecho, hermanos, no es que eso se va a venir a dar de la noche a la mañana, sino de que poco a poco, si usted, hermanos, se propone a querer superar cualquier situación, dice, no, pues si aunque sea, si ahora estoy a tal peso, mañana me voy a proponer de esforzarme y no comer tanto para perder aunque sea una librita. Amén. Pero tiene que proponerse, hermano. Tiene que, hermanos, esforzarse para poder lograr el objetivo al cual usted se ha propuesto. Si sabe de que va a ser, hermanos, de algo que va a afectar su salud y va, hermanos, a traerle consecuencias, uno tiene que, hermanos, esforzarse por poder superar esa clase de situaciones. Y así, hermanos, es la vida, hermanos, de los cristianos dentro de lo que es la obra de Dios. Donde, hermanos, como dice de que la santificación progresiva se va dando, hermanos, de esa manera, así como hermanos, como lo que le digo, se aplica a nuestra vida diaria, y son prácticas de esa verdad de que Dios, hermanos, o de que nosotros hemos sido apartados para Dios. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, primeramente creerle a Dios, primeramente pedirle a Dios para que sea el que nos ayude a poder cada día ser mejores, a poder cada día ser, hermanos, personas de que llevemos frutos. Amén. De que demos muestra de que Dios, hermanos, ha hecho la obra en nosotros. Entonces eso son lo que es la santificación progresiva. De igual manera son hábitos que, hermanos, Dios va, hermanos, quitando de nosotros, y va, hermanos, cada día mejorándonos, y va cada día puliéndonos para que, hermanos, cuando venga a ser ese día de que Él venga, ya nosotros, hermanos, estemos listos ya solamente para irnos con Él al cielo. Amén. Entonces ahí es donde hermanos, se da lo que hermanos, se conoce como la santificación progresiva. Amén. Y me gustaría, hermanos, que buscásemos en la palabra de Dios, en el capítulo número 1, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, hermano. Vamos a leer una porción del capítulo 4 y verso 1 de Primera de Tesalonicenses. Amén, hermanos. Dice, ¿lo tienen? Dice la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice amén. Pablo en esta carta, hermanos, a los tesalonicenses, enviaba, hermanos, esta carta de una manera de exhortación. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, hermanos, envía la palabra, Dios siempre habla con un propósito. Amén. Y es de que nosotros, hermanos, recibamos esa palabra y pongamos la palabra por obra. Porque de nada sirve, hermanos, que se nos predique, se nos exhorte, se nos hable, hermanos, de
de muchas cosas que para el bien de nuestra vida espiritual. Y hermanos, nosotros dejemos o tomemos la palabra así como algo, ¿no?, de mucho valor. Entonces ahí es donde nos estamos volviendo, hermanos, convirtiéndonos en oidores olvidadizos. Amén. Cuando Santiago, hermanos, hablaba, cuando enviaba su carta o hablaba a la iglesia, Santiago siempre lo hacía de esa manera. ¿Por qué? Porque él sabía de que dentro de la iglesia siempre hay, hermanos, personas que atesoran la palabra, como hay quienes que también, hermanos, no retienen la palabra. Amén. Entonces Santiago siempre hacía énfasis a de lo importante que es, hermanos, el ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué, hermano? Porque si somos solamente, hermanos, oidores y se nos olvida rápidamente, entonces vamos a permanecer siempre en un estado de cristianismo, hermano, raquítico o pobre o débil. Amén. Pero cuando ponemos la palabra del Señor, estamos, hermanos, poniendo aquello que, hermanos, tenemos que ser así como la luz de la aurora. Amén. Que, hermanos, va de aumento en aumento hasta que el día es. Entonces la vida del cristiano tiene que ser, hermanos, o tenemos que anhelar cada día ser mejores. Amén. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos quieren anhelar ser mejores? Pocos, pero bueno, al menos con los pocos se va a llevar adelante la obra. Amén. Entonces Dios, hermanos, siempre habla de esa forma y dice que la santificación se da a lo largo de toda la vida del cristiano y es producida por medio, hermanos, como le digo, de su palabra. Porque si, hermanos, si Dios no habla a través de la palabra, entonces vamos a ser ¿qué? Vamos a ser débiles. No vamos a tener aquella, hermanos, aquella fuerza para poder, hermanos, pelear, para guerrear a cualquier acechanza que el enemigo quiera poner hacia nosotros. Amén. Vamos al capítulo 119 del libro de los Salmos. Gloria a Dios. Salmo capítulo 119, vamos a leer del verso 9 en adelante, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, mire lo que dice la palabra. Capítulo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Mire qué lindo, hermanos, como el efecto que la palabra de Dios hace en la vida de los cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios es, hermanos, el mapa que usted y yo tenemos que tener para conducirnos en nuestra vida. Amén. Que sea la palabra de Dios quien nos guíe. Que sea la palabra de Dios quien tome, hermanos, el rumbo que quiera tomar en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros no nos mandamos nosotros mismos, sino que está aquel que nos guía, aquel que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, aquel hermano que siempre nos da las instrucciones, las coordinadas perfectas para que usted y yo, hermanos, no caigamos, aleluya, en cualquier situación o cualquier peligro. Amén. Dios, esa es la brújula que usted y yo tenemos que tener, la palabra de Dios. Amén. Si nos dejamos guiar por la palabra, hermanos, no habrá nada ni nadie que te pueda apartar de Dios. El peligro es cuando, hermanos, dejamos lo que es, hermanos, la palabra, dejamos a Dios a un lado y volvemos a cosas que son, hermanos, peligrosas para nuestra vida espiritual. Y ahí es donde, en vez de que la santidad vaya progresando, la santidad nosotros mismos vamos dando pasos para que vaya menguando.
Amén. Es como cuando la batería de un celular se está acabando y le ponemos carga y la batería ya no quiere. En vez de la carga ir para arriba, va para abajo y va para abajo hasta que llega y se muere. Así es la vida del cristiano, sin dejarse guiar por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Sin, hermanos, meterse a esa búsqueda de Dios. Sin, hermanos, anhelar a que sea Dios quien lo use cada día mejor. Cuando el cristiano, hermano, se descuida de su vida espiritual, en vez de anhelar servirle a Dios, mejor piensa abandonar las filas de la obra de Dios, porque está débil, solo es desánimo, no tiene, hermanos, iniciativa, pues. En su corazón solo hay amargura, solo hay, hermanos, negatividad. Igual a los Gálatas. Vamos al capítulo número 5 del libro de Gálatas, hermano. Y busquen el capítulo 5, verso 15 del libro de los Gálatas. ¿Lo tienen, hermanos? Le voy a dar el privilegio a alguien que lo lea. Capítulo 5, verso 15 de Gálatas. Va, no hay eso. Yo le voy a decir hasta dónde, ¿ok? Sí. 15. Siga. Amén. Hasta ayer. Gracias. Dice el 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que anhelar. ¿Qué es lo que tenemos que anhelar, hermano? ¿Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu? ¿Ah? Porque el que anda en la carne, aquel, hermanos, que anda o que se ha descuidado de su vida espiritual, que, hermanos, no anhela cada día ser mejor, que no anhela, hermanos, que su santidad vaya de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No, hermanos, se le olvida, pues, muchas veces hay cristianos que se les olvida, hermanos, que son cristianos. ¿Ah? Y cuando se vienen a recordar es cuando ya están, como dicen, que ya el diablo ya casi se les monta encima. Cuando, hermanos, empiezan a hablar de uno, del otro, y de esto, y de aquí, y de aquello, y de otro, como dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Porque el diablo, hermanos, lo que quiere es vernos destruidos. Quiere que nos andemos comiendo los unos a los otros.
El diablo lo que quiere es que usted ande hablando del hermano, de la hermana, del pastor, del diácono, de diaconisa, que ande murmurando, que ande diciendo, no, esto no sirve y yo ya no voy a la iglesia por esto y lo otro, que ahí no se hacen las cosas bien, que ahí esto y esto y lo otro. Pues si no se hacen bien, hágalo usted, para que demos el ejemplo. ¿Ah? Pero si hablamos y empezamos, hermanos, a comernos y lo masticamos y lo volvemos a echar y volvemos, hermanos, mire, déjeme decirle que Dios se va a encargar de cada uno de nosotros, porque Dios, es un Dios celoso. Así que mejor, en vez de andar, hermanos, de esa manera, hablando los unos de los otros, comiendo los unos a los otros, ¿por qué, hermanos, mejor no tomamos la otra parte? Como dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y usted ya sabe lo que sigue. ¿Ah? Si nosotros como iglesia practicáramos eso, hermano, se lo garantizo a decir de que fuéramos una iglesia, fuéramos un pueblo que, hermanos, en vez de que aquellos no quieran venir, aquellos a quienes nosotros mismos somos los responsables de que no quieran venir, si en vez de darle ánimo lo terminamos de matar, en vez de, hermanos, decirle, vamos, venga, allí se alaba y se adora a Dios, mire, allí hay un pueblo que alaba y glorifica a Dios, en vez de nosotros, hermanos, decirle que con aquel amor, con aquella paciencia. Pero si usted y yo, hermanos, hemos perdido ese sazón, esa sal de la tierra, la cual Dios nos ha dejado acá en este lugar, para que seamos ejemplos, seamos luz en medio de las tinieblas. Y si actuamos de esa manera, ¿quién va a querer venir? Si nosotros mismos los ahuyentamos. Yo lo quisiera invitar, pero mire, hermano, primero, mire, el grupo en el cual, ahí en ese grupo, el pastor solo lo que hace es gritar, hermano. Allí no hay amor, allí esto y lo otro, que allí no se hace lo que uno dice, sino que el pastor hace todo lo que él quiere. ¿No es así? Porque hermanos, es aquel hábito de negatividad del cual el diablo quiere poner en cada uno de nosotros. Pero si somos del Espíritu, si hacemos, Pablo, ¿por qué le escribe esta carta a los Gálatas? Porque los Gálatas, hermanos, ya habían, hermanos, que sido llamados por el Señor, y estaban dejando minar la mente, se estaban dejando influenciar por, hermanos, doctrinas erróneas que venían y querían ellos volver nuevamente atrás. Y entonces, pero cuando hermanos, Dios habla a través del apóstol Pablo y les trae esta carta, no crea que era únicamente Pablo lo hacía solo por enviarle la carta, no, sino que lo hacía para prevenir una catástrofe en la vida de aquellos a los cuales Dios había llamado. Y si Dios nos habla, es para prevenir una catástrofe. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios que Él tiene el poder y el control de todos nosotros. Si alguien no hace lo que a Dios le agrada, Dios se va a encargar de ellos. Amén. Usted no se preocupe. Lo que no sirva de excusa, pues. Si es que ella no quiere venir a la iglesia, pero no ponga por el suelo la obra de Dios. Que esto y aquí y allá, mire, mejor busque el reino de Dios y su justicia, hermano. Y si usted toma lo
lo que, hermanos, todo cristiano tenemos que anhelar, esa santificación, hermanos, que vaya de progreso en progreso, que llevemos adelante el evangelio, que llevemos adelante la palabra que Dios quiere que llevemos, aleluya. Donde quiera que vayamos, donde quiera que usted y yo vamos, anunciemos el evangelio del Señor, llevemos las buenas nuevas de salvación, para que Dios, hermanos, que haga resplandecer su rostro sobre todos aquellos que aún no le conocen. Amén. Por eso es que Dios lo que quiere, hermanos, que usted y yo engrandecemos su reino que la tierra, mientras Él venga, pues. Pero dice, y si nosotros, hermanos, dice más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted, mire, puede hablarle de lo que usted quiera a alguien, siempre y cuando sea para bendición. Ajá. Si usted habla, hermano, la palabra de Dios, y usted le lleva el mensaje a otro, háblele la palabra de Dios. No venga a hablarle de chismería, no venga a hablarle, hermanos, mire, si empieza con una palabra que usted y yo hablemos, hermanos, contrario a lo que Dios, hermanos, quiere que hagamos, le estamos dando muestra que somos carnales. ¿Ah? Pero si usted le lleva la palabra, Cristo vive, Él es un Dios grande en poder y misericordia. Por eso es que nosotros tenemos que ser, hermanos, guiados por el Espíritu Santo, como hermanos, como el apóstol Pablo les dice, si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a dar frutos del Espíritu Santo. Si somos guiados por la carne, vamos a dar frutos de la carne, amén. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. De ahí es donde emana, de ahí es donde fluye, hermanos. Ahí es donde usted y yo, hermanos, no nos cansamos y seguimos hablando de aquel que murió y resucitó al tercer día, y su nombre Jesús de Nazaret. Si usted y yo, hermanos, testificamos lo que Dios ha hecho en nosotros, mire, tiene que decirle, el diablo huirá de nosotros. Pero si empezamos a hablar los unos de los otros, pero si empezamos, hermanos, a poner en práctica este aspecto de la santificación progresiva, usted, hermano, mire, no espere que lo alaben, pues. No espere que le pongan una palmadita en la mano, en el hombro. Lo que cuando usted va a pasar le tiendan una alfombra roja para que pase, y usted con el pecho saltado, caminando sin hablarle a otro. Y que lo voltee a ver así de reojo, y como que acaso, hermano, se le ha olvidado de dónde Dios lo ha sacado. Como que se ha olvidado que antes, hermanos, cuando Dios se llamó, cuando Dios, hermanos, Él te rescató de la garra del diablo, allí dice que éramos, hermanos, o sea, no valíamos nada, éramos lo más vil del mundo. Pero de ese vil, de ese que estaba allí ya casi muerto, o muerto prácticamente espiritualmente, Dios nos levantó y ahora nos ha puesto en niveles altos, aleluya, para la honra y la gloria de su santo nombre. Entonces usted y tenemos que recordarnos siempre de donde Dios nos ha sacado. ¿O quiénes somos, pues? A muchos se les ha olvidado quiénes son. Mire, hermano, le voy a decir algo. Y esto yo, hermano, el Señor me estaba poniendo. Anoche fuimos con unos hermanos a visitar unos enfermos. Un enfermo íbamos, pero había más. Había una necesidad tan grande. Cuando veíamos, hermanos, con aquellos hermanos, el cuerpo de aquel hombre que estaba allí en aquella camilla, solo, hermanos, esperando la misericordia, el milagro. Cuando un día antes habían andado hablando, trabajando, habían andado, hermanos, quizás haciendo planes en su vida. Quizás andaba pensando, yo ya me voy a ir de este país y voy a ir allá a descansar, a disfrutar los años que me quedan. Ya trabajé duro y yo voy a ir allá a aprovechar con mi familia.
Cuando quizás había ya hecho planes o algunas proyecciones que él iba a hacer, de repente, hermano, mire, aquel hombre, si así, de repente, pues, ahora está en un estado de coma. Le han abierto la mitad del cráneo. Le han sacado la masa encefálica de la cabeza, donde los doctores dicen que el 50% está muerto y probabilidad del 50% tenga como señales de vida. Cuando, hermanos, antes quizás el hombre, ¿quién podía pensar? Un hombre robusto. Y allí donde, hermanos, está, solo la misericordia de Dios puede hacer la obra que Él tenga que hacer. Pero yo le dije, ¿sabe qué? Mire, hermano, me partió el alma, el corazón, cuando yo vi aquel hijo, el único hijo que tiene en este país, donde dice, muchas veces me han dicho que firme ya la desconexión porque él ya no va a vivir. Le digo yo, ¿sabe qué? El quien tiene la última palabra es nuestro Dios, aleluya. Y si Él lo va a querer hacer, lo va a hacer, amén. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Dios es un Dios de poder, amén. Entonces muchas veces nosotros se nos olvida ¿quién nos tiene en sus manos? Eso, amén. Nos descuidamos a tal grado que se nos olvida que nuestra vida, hermano, es como la flor del campo. Ahora estamos hablando, usted y yo lo estoy viendo acá. Mañana yo no sé. Yo no sé qué va a pasar con usted o con mi vida. Lo que usted y yo tenemos que anhelar, hermanos, vivir el presente, ser mejores, servirle a Dios de corazón. Porque Dios, hermano, Él sabe y conoce todo de nosotros. Entonces lo que, hermanos, tenemos que anhelar. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo es de que nosotros podemos ser guiados a una vida mejor, a una vida espiritual mejor. Pero si nos descuidamos, entonces el diablo aprovecha para, hermanos, minarnos, cautivarnos, y de esa manera hacer lo que Él quiera con nosotros, amén. Miren, busquemos en el capítulo 8, hermanos, del libro de Romanos, y verso 13 de Romanos, capítulo 8, verso 13. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero ahora dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser así, ¿no? Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, y que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos ayude, que sea Él quien nos dé, hermano, esa guianza. Dice, porque dice, hermanos, pero dice, a pesar de que Dios nos ha dado, dice, estos agentes santificadores, Él espera que el creyente contribuya con la voluntad renovadora o renovada que se le ha otorgado en el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que, hermanos, contribuir? Esforzándonos, hermanos, luchando, sometiéndonos a la palabra de Dios en santidad, lograr, hermanos, ese progreso en nuestra vida. Amén. Que si antes, hermanos, éramos como de aquellos, ¿va?, que nos gustaba meternos en los problemas ajenos donde no nos llamaban, tenemos que mejor buscar a Dios para que sea Él quien nos vaya ayudando, moldeando, renovando. Y si no, también ahí es donde, hermanos, el Señor aplica también una disciplina para aquellos que no quieren, hermanos, obedecer al mandato de Dios. Porque si nosotros, hermanos, siendo cristianos, no queremos, hermanos,
hacer caso omiso a lo que Dios nos habla, entonces no se preocupe. Dios usa diferentes alternativas. Y eso téngalo, hermanos, en mente. Que si nosotros a las buenas, así como dicen, que de una manera suave lo queremos, pues Dios va a aplicar algo. Va a tomar estrategias, hermanos, para que aprendamos de que Él es el único a quien se merece la honra y la gloria. Amén. Mire lo que dice en 1 Corintios, hermanos, capítulo 11, versos 31 y 32. Lo llevo así, hermanos, con citas bíblicas, para que no vaya a decir que es algo que me le he inventado. Amén. Capítulo 11 de 1 Corintios, versos 31 y 32. Cuando lo tenga me da un amén, hermano. Dice la palabra, capítulo 11, verso 31 de 1 Corintios. Si pues, dice, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Entonces, hermanos, aquí es donde el Señor nos da como dicen, nos da el consejo, pues, de que antes de ser, hermanos, disciplinados por el Señor, mejor hay que actuar a tiempo, hombre. Amén. Si usted sabe, pues, todos sabemos, y cuando muchas veces no estamos, digamos, de acuerdo a lo que Dios quiere que andemos. Amén. Entonces, ahí es donde Dios, hermanos, usa la palabra para que nosotros podamos evitar o poder, hermanos, examinarnos y no, hermanos, ser juzgados, no llegar a ser, hermanos, disciplinados por el Señor, sino de que nosotros, por eso es que la palabra dice, más cerca de ti, dice, está la palabra. Amén. La palabra, hermanos, Dios siempre nos habla. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él se levantó de entre los muertos, seréis salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Ah? Usted y yo lo que tenemos que hacer, hermanos, es obedecer la palabra de Dios, y que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos vaya guiando y nos vaya llevando siempre a un estilo de vida mejor, para que podamos, hermanos, cada día ser agradables a Dios, y que cada día, hermanos, podamos ser mejores y poder demostrarle al mundo que usted y yo somos hijos legítimos de Dios. Amén. Tratemos, y mire, hermanos, la santificación progresiva no es de compartir con el mundo, como muchos lo hacen y lo tienen por costumbre, que dejan de hacer las cosas de Dios por compartir, hermanos, con el mundo. Algunos, cuando se dan estas clases algunos no vienen porque no, hermanos, no pudieron, pero otros no vinieron porque ya tenían una invitación allá donde don Fulano y dona Fulana. No el hermano, porque los hermanos sabemos que primeramente hay que buscar el pan, hermanos, espiritual. Entonces, ¿cómo pudiéramos pensar de que alguien diciéndose ser cristiano va a buscar mejor primeramente la diversión? Yo no sé, yo me imagino que ustedes invitaron a menos de algunos a venir a la iglesia ahora. ¿Ah? Y algunos les dijeron, y van a haber cervezas ahí, va a haber vino. Pero cuando usted le dijo, no, allí lo que va a haber es palabra de Dios. Ah, no, es que yo tengo cosas importantes, ya me invitaron a hacer por allá, me han invitado a compartir allá con unos amistades, y allá sí se disfruta. Pero como nosotros, hermanos, el gozo de nosotros, hermanos, es alabar y glorificar a Dios. El gozo ahora ya no es, hermanos, aquello que el gozo de nosotros era andar allí, hermanos, haciendo ridiculeces, pues, y que otros después se burlen de nosotros, así como antes. Ahora nosotros, hermanos,
nuestro gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si Él te ha traído es porque Él quiere bendecirle. Y si Él le ha hablado es porque Él le ama. No vaya a pensar que es porque no le ama. Amén. No se vaya a ir enojado de este lugar ahora. Váyase gozoso, dándole gracias a Dios porque Él le ha hablado. Amén. Porque Él tiene la palabra. Él tiene siempre, hermanos, el consejo. Amén. Ya solo vamos a terminar donde, hermanos, se trata del aspecto de la santificación perfecta, que es aquella, hermanos, que se obtiene cuando, hermanos, el Señor venga y nosotros nos iremos juntamente con Él a morar por toda la eternidad. Allí es donde vamos a hacer. Por eso, mire, aquellos que le digan a usted, no, pues sí, yo no entiendo por qué dicen que hay cristianos que son santos, dicen, y están aquí en la tierra. ¿Y cómo usted me comprueba que es santo? Pero no entiende. Amén. Sino de que, hermanos, nosotros somos santos a los ojos de Dios. Y somos santos porque Dios nos llamó salvos por gracia, misericordia. Pero de que usted y yo no, hermanos, no estemos, como dicen, o que seamos, hermanos, estemos como libres de poder, hermanos, fallarle a Dios. Eso, hermanos, eso a diario se presenta. Entonces, pero sabemos de que hay un Dios que nos sostiene, que nos mantiene siempre, hermanos, con esa mentalidad de que Él es un Dios misericordioso y bueno, que Él es tardo para la ira y grande misericordia. Y si nosotros venimos a Él y hermanos, le pedimos perdón, Dios te va a perdonar. Así que si alguien le dijo a usted que no tiene perdón de Dios, se equivocó, porque Dios está presto a perdonarlo. Amén. Así que si alguien está aquí y cree de que el Señor lo puede perdonar, y que si el Señor lo ha traído es con un propósito, ahora usted ya deje de dejar todo eso de aquello de que diga, no, es que yo no sé, quizás muchos han venido heridos de otros lugares, han visto cosas en otros lugares que otros les han fallado, pues que no les sirva de eso hermano, porque el hombre falla, tus amigos, aún tu familia falla. El único que no falla es Cristo Jesús. Si tú miras el blanco perfecto que es Cristo Jesús, hermano, amigo, mire, ahora el Señor sanará esas heridas a las cuales han venido influenciando, han venido allí siendo de excusa, ¿o qué? Para que, hermano o amigo, tú ya no quieras buscar de Dios. Ahora Dios sana esas heridas, porque dice que cuando Él venga, y venga por una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga, ahí dice que vamos a ser, hermanos, semejantes. O sea, de que vamos a ser santos. Nuestra santificación ahí va a ser perfecta. Amén. Porque vamos a ser semejantes a Dios. Así que peleemos por esa santificación, hermano. No se le olvide. Porque si muchas veces viene y se nos olvida quiénes somos, entonces Dios nos va a encarrilar nuevamente a sus caminos. Amén. Mire lo que dice en el capítulo número 3 de Filipenses, hermano. Con esto vamos a terminar. Amén. Capítulo número 3 de Filipenses, verso 20 y 21. Desde el capítulo 3 de Filipenses. Se lo leo, hermanos. Va. Dice la palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, oiga, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Así que usted no se deprima, no se preocupe por el qué dirán de usted. Hay quienes que, hermanos, si no van estrenando cada domingo o cada día que van a la iglesia o cada vigilia, no van a la iglesia. Hay quienes que si ya cualquier cosa ponen de pretexto. No, yo me siento muy gorda, ya no voy a ir a la iglesia. Estoy muy flaco, ya no voy a ir a la iglesia. Estoy muy pelón, ya no voy a ir a la iglesia.
Ay, y empezó. Mire, cuando el Señor venga, todo eso va a quedar. Nuestro cuerpo va a ser transformado, dice la palabra. Flacos, gordos, blanquitos, negrita. Ahí no sirve apariencia. Lo que, hermanos, lo que a Dios le agrada es que usted y yo estemos a cuentas con Él, amén. Y que cuando Él venga estemos así como aquellas vírgenes que estaban apercibidas esperando a su Señor. Que estemos ahí siempre, hermanos, pendientes a esa venida. Ahí va a ser donde se va a completar nuestra santificación. Ahí es donde vamos a ser perfectos. Nuestro cuerpo será glorificado, amén, y nos iremos a morar con el Señor por toda la eternidad. Por eso, mire, le digo, no se hagan dueños de lo que no le conviene, de lo que no le toca. Nos hacemos dueños hasta del hombre, hasta del vecino. Queremos ser los dueños, queremos que el vecino haga lo que nosotros queremos. Si nosotros no somos gobernadores ni jueces, lo que tenemos que hacer es nosotros pelear para ser mejores. Y si usted es mejor, va a ser mejores a otros. Eso es así, hermano. Ustedes, como dicen, cristiano aquí, cristiano allá. Cualquiera va a querer imitar y va a decir, como así como Pablo les decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Usted y yo imitamos a un Cristo. No imitamos a gente que queremos, hermanos, hasta cambiar la voz. Queremos imitar. Yo quiero ser como el fulano. Yo quiero hacer mi voz así como predica don fulano, o como canta don fulano, doña fulana. Yo quiero ser. No, mire, hermano, mejor sea que anhele ser, hermanos, un Cristo humilde. ¿Ah? Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde.